Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de la materia Metodología de la Investigación, donde vamos a estar hablando en torno al tema de cómo es que podemos nosotros elaborar el apartado, uno de los apartados últimos de todo proyecto de investigación, que serían las conclusiones o las sugerencias y pues también el ver ciertas recomendaciones para poder elaborar la introducción, así como, bueno, pues otros elementos que podemos incorporar dentro de un proyecto de investigación y que, bueno, pues de cierta manera son opcionales, pero bueno, pues conocer cuáles serían las características que estos deban de tener para elaborarlos de la manera correcta. Vamos a iniciar aquí la sesión esperando que, bueno, pues se puedan integrar a la misma en el transcurso de esta. Esta sesión, bueno, como todas las demás, está siendo grabada para todos aquellos que no puedan incorporarse en este momento a la misma. Y bueno, se estará compartiendo posteriormente dentro de la plataforma para que sirva como referencia en torno, bueno, pues al tema que vamos a tratar el día de hoy. La agenda del día de hoy, bueno, pues vamos a ver, como ya les comentaba, una pequeña introducción, explicar el tema y sobre todo en el seguimiento académico, ver qué actividades espera ustedes estén desarrollando en esta semana, explicar qué actividades también se han pues nuevamente puesto a disposición para todos aquellos que no hayan podido entregar o desarrollarlas durante el tiempo que duró abierta la actividad. Bueno, van a poder ustedes nuevamente ingresar, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver aquí el tema, la bibliografía. Bueno, pues también compartirles la bibliografía relativa a este tema. Y bueno, pues si no se integran por ahí alumnos, estaríamos dando por concluida nuestra sesión. Entonces, vamos a ver. Les comentaba que en este tema, pues vamos a estar abordando, ¿verdad? Unas secciones que se puede decir son ya de las últimas secciones que se tratan de pues, confeccionar cuando se está trabajando con un proyecto de investigación, debido a que, bueno, pues una, por ejemplo, que es la introducción, la cual una vez que ya hayamos finalizado todo el trabajo, se ha hecho todo el análisis, se haya pasado, ¿verdad?, por todo lo que viene siendo el proceso, bueno, ya podemos entonces tener durante todo lo que fue el proyecto de investigación, pues se tuvo de cierta manera una idea, ¿verdad?, de cómo se fue conformando este proyecto. Entonces, hasta ese momento, ¿verdad? Es que podemos nosotros elaborar este apartado que viene siendo la introducción, debido a que en ella, pues, de manera resumida, se trata de explicar pues, a qué, por qué, el porqué del tema de investigación, el poder determinar y poder compartirle a sus pues posibles lectores el por qué ese proyecto de investigación es importante, ¿verdad? Tanto para quien lo llegó a llevar a cabo, que en este caso fue el investigador, como, bueno, la propuesta que el investigador hace, ¿verdad? Para bien de poder presentarla, en este caso, al lector. Y en el caso de la conclusión, bueno, pues ya aquí es básicamente ese llegar a ese tipo de conocimiento, ¿verdad? A poder encontrar si las hipótesis que se habían planteado en un inicio se pudieron de cierta manera, bueno, pues corroborar, ¿verdad? Eh, y bueno, pues básicamente en ese apartado es en donde ya con ciertas, obviamente ciertas ideas y de manera muy resumida, bueno, pues se va planteando pues ya la parte final de si el resultado que se esperaba, bueno, pues se llegó en este caso a dar, ¿verdad? Entonces,
Esos serían los apartados, aparte, lo que vienen siendo algunos otros que podemos, de cierta manera, incorporar, y que son, bueno, pues, optativos. Esto para bien, bueno, de poder tener una obra, un proyecto de investigación, pues, lo más conformado y lo más completo posible. Y bueno, pues, empezamos con el apartado de la conclusión. Aquí, podemos decir que, se denomina conclusión a esa proposición final de un argumento. Su contenido, bueno, pues se va a desprender de un modo u otro de las premisas anteriores y, se va a tratar, digamos, de esa proposición muy diferente de una opinión, dado que, bueno, usualmente se va a razonar o se va a argumentar para, bueno, en este caso, pues, alcanzar un pensamiento válido con un cierto margen de certeza. Y también se le puede llamar conclusión o conclusiones, pues, a ese apartado que habíamos dicho final, ¿verdad? De un informe, de un ensayo, de una reflexión, de un trabajo, cuando, les pedimos, ¿verdad?, actividades en las cuales tengan que investigar, como son las actividades que hemos estado viendo a lo largo de esta materia, pues siempre tenemos el apartado de introducción, el desarrollo de los puntos solicitados y la conclusión, que es esa reflexión, esas ideas personales en cuanto a, pues, la actividad que se ha desarrollado, ¿verdad? ¿Qué conocimiento es el que al final, se logró adquirir en torno, bueno, pues, a esa actividad desarrollada? Y bueno, pues, vamos a ver que, se dice, ¿verdad?, que podemos nosotros sacar conclusiones, a ese, pues, a esa actividad de pensamiento, de interpretar, bueno, pues, una serie de premisas o de ideas básicas, y a partir de ellas, bueno, poder proponer alguna otra que, conduzca a algún tipo de hallazgo sobre, en este caso, sobre el tema, sobre la materia. Y bueno, se considera comúnmente pues una forma consciente de aprendizaje. En este caso, los objetivos de una conclusión, ¿verdad? Esta, bueno, puede tener múltiples objetivos. Eh, Aquí lo que se propone, bueno, pues es el de producir algún tipo de construcción de pensamiento y, bueno, pues intenta también conducir a un cierto aprendizaje, ¿verdad? Ya que, pues, en quien formula o en los demás, pues va a depender, ¿verdad?, que se pueda conducir ese aprendizaje que se espera, ese conocimiento. Entonces, la conclusión puede servir, como comentábamos, aportar una nueva información final relevante sobre el tema, el poder demostrar el aprendizaje producido en la consideración de las premisas, el poder reflexionar sobre la relevancia del problema establecido en el argumento, el poder brindar consideraciones respecto al modo apropiado de pensar el problema y bueno, pues en transmitir la experiencia personal de quien argumenta y bueno, de su abordaje, en este caso de las premisas. Se dice que existen diferentes tipos de conclusiones. Podemos hablar, por ejemplo, de las conclusiones lógicas o formales, aquellas que, bueno, se van a desprender de sus premisas y, bueno, pues son comprobables por cualquiera de los métodos clásicos de razonamiento formal como, bueno, pues el silogismo, la deducción. También se encuentran las personales, que son, bueno, conclusiones arraigadas en la subjetividad de quien, bueno, las va a formular, pero que no por eso, bueno, pues son equivalentes a una opinión. Aquí las conclusiones personales deben de ser válidas, deben de ser comprobables, aunque nazcan de la experiencia individual. También las conclusiones teóricas, aquellas que, bueno, proponen nuevos conocimientos posibles sobre los cuales, bueno, se pueda construir a futuro nuevas investigaciones o reflexiones sobre la materia. También están las de resumen. Aquí, bueno, las conclusiones de resumen van a ser aquellas que van a condensar, van a redondear lo que se ha visto o argumentado anteriormente, ofreciendo, bueno, pues una especie de
pues digamos, de recapitulación final antes de añadir las ideas finales. Y bueno, pues tenemos también las de recomendaciones, aquellas que, bueno, van a reflexionar sobre el modo en el que se va a llevar a cabo, pues, esa argumentación o investigación. Y bueno, que van a ofrecer, pues, esas claves, en este caso, al futuro investigador a partir de ello. ¿Por qué podemos decir nosotros que son importantes las conclusiones? Bueno, si las conclusiones podemos decir que, la investigación y la reflexión, pues, de cierta manera permanecería restringida, pues, solamente a lo que viene siendo las premisas, ¿verdad? Y bueno, en cuanto también a lo que viene siendo la exposición de la información, es decir, no obtendríamos ningún valor, determinante o significativo. Y bueno, pues todo quedaría de cierta manera en un nivel superficial o solamente de diagnóstico, sin que pudiéramos nosotros pues extraer de ese, pues de esa actividad un aprendizaje final, ¿verdad? Por eso es que es importante el poder incluir una conclusión dentro de cualquier proyecto de investigación, pero también sobre las actividades que ustedes realizan, ¿verdad? Cada actividad, cada tarea que se pide desarrollar, pues siempre es recomendable el incluir, como les comentaba, una breve introducción, el desarrollo obviamente de la actividad y también, bueno, pues el apartado de conclusiones, porque ahí es en donde uno, digamos, reconoce, ¿verdad? Que existió un aprendizaje, existió un conocimiento, ¿verdad? Que fue adquirido al realizar y al desarrollar, bueno, pues esa actividad. Entonces, de ahí la importancia de tener, bueno, pues este apartado. Em, una conclusión apropiada es, bueno, pues será aquella que cumpla con lo prometido, dependiendo, bueno, si se va a tratar de una investigación científica, una reflexión o un problema lógico. Y aquí, bueno, pues se puede decir que las buenas conclusiones van a tener características, por ejemplo, el de ser relevantes, es decir, que tengan que ver con la materia abordada en las premisas y con el enfoque general del razonamiento. Deben de ser concisas, es decir, que puedan expresar algo definido o determinado, que no sean pues repeticiones de lo que ya se haya dicho en el cuerpo de las premisas y bueno, deben de ser válidas, es decir, que el lector pues deba de poder comprender de qué manera pues se llegó a esas conclusiones, ¿verdad? Es decir, no pueden ser digamos así, algo como que muy difícil de comprender, ¿verdad? Es decir, que sea algo muy rebuscado de cierta manera que no se logre comprender efectivamente qué fue lo que logró aprender o adquirir o el conocimiento que se adquirió a través de ese desarrollo, ¿verdad? De la investigación o de la actividad. ¿Ok? ¿Cómo es que se elaboran? Bueno, pues, se debe de revisar y de comprender las premisas. No se puede llegar a una conclusión válida a partir, bueno, de un tema desconocido, ¿verdad? O conocido a medias. Aquí, pues, debemos de revisar lo ya dicho, anotar, pues, los puntos más importantes para poder hacer una especie de resumen o de síntesis y, por ejemplo, cuando elaboran lo que vienen siendo las actividades, pues obviamente que tienen que desarrollarlas la actividad para bien de que puedan conocer, ¿verdad? Y de ahí poder obtener pues ese conocimiento, el cual obviamente pues lo pudieran plasmar en una conclusión. También, bueno, pues se dice que se puede redondear o retomar el problema. Esto, bueno, pues a partir de las ideas en la síntesis podemos, digamos, cotejarlas con lo que se ha dicho en la introducción o en el planteamiento inicial del problema. Esto para bien de poder, pues, saber cómo es que ha cambiado nuestra visión de ese asunto, ¿verdad? Y qué nuevas ideas podemos actualmente, ¿verdad? A lo largo de todo ese proceso de investigación, em,
que hayamos adquirido, ¿verdad? Y obviamente qué conocimiento novedoso se logró, en este caso, producir. Asimismo, bueno, pues también al redactar las conclusiones, una vez que hayamos comprendido lo que fue obtenido de la investigación, pues se puede redactar ese texto en el cual se explique, pues cuál es la importancia, es decir, cuál es la relevancia que esto tiene, ¿verdad?, para el campo de estudio, o bien para el saber en general, ¿verdad? O bien, bueno, pues podemos explicar también qué conocimiento al respecto, pues merece ocupar ese lugar de cierre del trabajo o de cierre de la actividad o del proyecto, ¿verdad? Es decir, sería, pues, con qué elemento final sobre ese tema, bueno, queremos que el lector se quede, es decir, que conserve. Sería como que ese punto final con el cual queremos que se quede el lector en torno, bueno, pues a todo lo que le hemos expuesto, ya sea en la actividad que se ha desarrollado o bien, bueno, pues en el proyecto de investigación. Y bueno, pues en cuanto a lo que viene siendo la estructura, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que las conclusiones, bueno, pueden tener cualquier estructura que deseemos. Por ejemplo, pueden redactarse pocos párrafos a manera de ensayo o bien puede tratarse de un esquema de apuntes ordenados, jerarquizados para bien de poder facilitar la lectura. Y bueno, pues del modo que sea, aquí se suele recomendar que las conclusiones, bueno, consistan en un resumen de lo leído, que bueno, aporte una nueva perspectiva general sobre el tema, una serie de ideas finales que bueno, den cierre al tema, aportando nuevas direcciones al mismo, un énfasis en la importancia de lo aprendido y bueno, su utilidad práctica, teórica o metodológica. Y bueno, pues también una serie de recomendaciones, esto para, bueno, pues futuros investigadores o de dificultades encontradas a lo largo de lo que viene siendo el proceso. ¿Qué diferencia existe entre conclusiones y opiniones? Bueno, las conclusiones se van a distinguir de las opiniones en que, bueno, estas deben de estar sustentadas en juicios y en razonamientos, ¿verdad? No pueden ser simplemente apreciaciones libres o corazonadas como lo son las opiniones, ¿verdad? Em, si bien, bueno, pueden existir opiniones informadas, ¿verdad? Y no informadas, se espera que las conclusiones, bueno, pues tengan un cierto empeño por lo que viene siendo el razonamiento válido y comprobable. Así, bueno, pues otros pueden llegar a conclusiones parecidas a pesar, bueno, de tener diferentes valores personales. Para bien de poder sacar conclusiones, bueno, pues debemos de reflexionar sobre el proceso de pensamiento que se ha llevado a cabo de nuestra investigación. Es decir, bueno, que debemos de tener conciencia de lo que hicimos y cómo fue que lo hicimos. Por eso es muy importante, ¿verdad?, el llevar a cabo pues toda esa actividad, que realmente y de manera personal lo realicemos para poder nosotros tener, bueno, pues esa visión general y poder entonces opinar en torno, ¿verdad?, a ese proyecto que se ha desarrollado. Y bueno, pues aquí una investigación, perdón, siempre va a arrojar conclusiones, incluso si no se va a confirmar la hipótesis inicial, ¿verdad? Aquí, pues vamos a ver que una serie de experimentos fallidos, bueno, pues también nos van a permitir el poder pues, tener, ¿verdad? Poder obtener al menos esas conclusiones, ya que, se haya, en este caso, comprobado la hipótesis o no, pues bueno, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? De que esa también sería una forma de concluir, ¿verdad? Si efectivamente se confirmó la hipótesis o no. Como quiera, estamos dando el resultado final, que en este caso se expondría en la conclusión, ¿verdad? Entonces, aquí la clave para bien de poder hacerlo, bueno, pues es el poder explicarles a otros qué exactamente fue lo que se llegó a aprender una vez que, bueno, pues todo lo que se argumentó haya en este caso finalizado. Otro elemento que también se puede y se
se realiza al final, ¿verdad? De todo lo que es el proceso de investigación o de las actividades y demás, pues es la introducción, ¿verdad? Aquí la introducción va a ser esa sección que, bueno, va a estar al inicio de una actividad, de un cuerpo, de un texto, de una investigación cuya función pues es la de ofrecer al lector una panorámica, ¿verdad? Pues esto al respecto de todo el escrito que está a punto en este caso, de leer, ¿verdad? O de abordar. Aquí sirve esta sección, que es la introducción, pues es un punto de orientación que nos va a indicar, digamos, a nosotros como lectores hacia dónde es que se va a dirigir ese texto que está a punto, obviamente, de leer. Entonces, aquí para cumplir esta función, bueno, pues la introducción se debe de organizar, por ejemplo, en describir el tema dentro del cual pues se enmarca el texto. También se puede incluir, por ejemplo, la falta de conocimiento que, bueno, el texto que se va a exponer intenta resolver. Asimismo, bueno, pues el poder proponer las preguntas, los objetivos que van a guiar ese texto y bueno, pues también el anticipar la organización interna de todo el texto, ¿verdad? Estos pasos, bueno, pues deben de encadenarse unos a otros para bien de poder, bueno, producir una introducción, en este caso, pues eficiente, ¿verdad? En el caso de la descripción del tema, bueno, pues aquí cuando hacemos una introducción de este tipo, ¿verdad? La descripción del tema, bueno, permite señalarle en este caso al lector de una manera pues clara de qué es lo que va a tratar el texto, ¿verdad? Entonces aquí la descripción que se llegue a elaborar puede ser directa, puede ser breve, ¿verdad? O bien puede ser un poco extensa e introducirse paso a paso mediante la entrega, digamos, de detalles más generales que, bueno, pues permitan luego especificar el tema central del texto. Y bueno, pues el tema del texto puede ser un concepto, puede ser un autor, una figura relevante, ¿verdad? En el área, pues, disciplinar, un trabajo experimental, etcétera, ¿verdad? Aquí, en las actividades que nosotros desarrollamos, bueno, pues se sugiere que sea una, digamos, una breve introducción, pero no por el hecho de ser breve, pues sea nada más unas cuantas líneas, ¿verdad? Mínimo, digamos, pues media cuartilla, ¿verdad? En la cual podamos nosotros incorporar, ¿verdad? Lo más importante y que se dé de una manera general, pues qué es lo que queremos nosotros explicarle al lector y de lo que va a tratar en este caso, bueno, pues lo que está a punto de leer. En el caso de poder proponer preguntas o objetivos, bueno, pues aquí se debe de señalar qué preguntas queremos responder con nuestro texto, ¿verdad? O qué objetivos pretendemos nosotros alcanzar. Las preguntas y los objetivos, bueno, pueden escribirse dentro de un párrafo o pueden ser escritos en una lista. Y si tenemos varias preguntas objetivos, pues es más eficiente poder listarlos para bien de poder pues ayudarnos a la comprensión del texto. Em, si lo hacemos, digamos, haciendo una anticipación de la organización interna del texto, pues vamos a ver que aquí nos ayudaría, digamos, a señalar la organización interna del texto, de manera que podamos ofrecerle al lector una especie de mapa del recorrido, ¿verdad? Que en este caso, pues va a seguir todo el trabajo que está a punto de leer, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, se sabría dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos en cada momento, ¿verdad? Y bueno, pues aquí se tendría que indicar de una manera explícita eh, pues, ¿cómo es que nos vamos a referir, verdad, a la estructura de ese texto? Es decir, aquí emplearíamos, por ejemplo, palabras como en primer lugar, en segundo lugar, finalmente, etcétera, ¿verdad? Para bien de poder ir indicando de cierta manera, ¿verdad? Cuáles serían las etapas que estaríamos abordando, obviamente, bueno, pues en ese texto que está a punto de leer el lector. Existen otro tipo de, digamos, de productos que se pueden obtener de todo lo que es el trabajo de investigación
Y estos vienen siendo, por ejemplo, el que se conoce como estado del arte. Vamos a ver que básicamente va a ser ese apartado o puede ser ese apartado, ¿verdad? En el cual, bueno, pues consiste básicamente en una presentación, ¿verdad? Una presentación que sea objetiva, imparcial y a la vez, bueno, suficientemente abreviada y clara, bueno, de todos los principales resultados existentes en las investigaciones acerca, bueno, de un problema o de un tema, ¿verdad? Esto, bueno, pues en cualquier rama del conocimiento. Y tiene la finalidad de señalar, digamos, las vías de búsqueda que, bueno, pues han sido en este caso abiertas hasta el presente y, bueno, para el futuro, para lo que viene siendo la investigación. Esto nos va a permitir a nosotros como investigadores el poder conocer qué es lo que se ha hecho en relación al tema de investigación que, bueno, nosotros estamos desarrollando, que nos interesa, ¿verdad? Y cuál es el conocimiento que existe, brindando obviamente, bueno, pues importantes pautas para bien de poder plantear un tema y una propuesta de investigación. Entonces, aquí es necesario comprender que conocido como estado del arte o estado de la cuestión, pues es importante porque cuando se realiza una investigación, ¿verdad? Especialmente dentro del contexto académico, pues se debe de construir, digamos, un objeto de estudio, ¿verdad? Lo que se desea investigar en un plazo de tiempo determinado y bueno, pues es precisamente este su producto, ¿verdad? El que va a brindar pues más seguridad para bien de poder elaborarlo. Dentro de lo que es el ámbito científico, ¿verdad? Mediante lo que es la elaboración de subproducto de la investigación, el investigador, bueno, pues muestra, ¿verdad?, que hay antecedentes sobre el tema que quiere estudiar, es decir, se ubica dentro de un área de investigación. Y bueno, pues en segundo lugar, hace muy evidente que el tema se encuentra bajo su dominio de conocimiento, ¿verdad? Es decir, es en donde puede exhibir ese expertise que se tiene respecto de ese campo, ¿verdad? Que se conoce y que obviamente, bueno, pues posiblemente lo manejemos a profundidad. Y también, bueno, pues puede mostrar que su investigación, la investigación que estamos proponiendo, pues es original, ¿verdad? Se puede poner en evidencias que no hay estudios previos sobre un aspecto, ¿verdad? O que no los hay siguiendo a lo mejor una determinada metodología. Y esto, bueno, pues serviría, ¿verdad? Para bien de poder, pues resaltar sobre todo el tema, ¿verdad? Que estamos nosotros tratando de justificar en torno a, pues, el porqué de que se esté llevando a cabo, pues, este tipo de investigación, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, pues las funciones se pueden sintetizar en evidenciar la existencia de un área de investigación, mostrar ese dominio sobre ese campo de conocimiento y señalar esa originalidad en cuanto a lo que es el enfoque del objeto de estudio. Existe también otro subproducto llamado resumen. Aquí el resumen, bueno, pues es esa presentación, digamos, abreviada, precisa del contenido de un documento, ¿verdad? O de un, digamos, pues un trabajo, una actividad, ¿verdad? O un proyecto en el cual, bueno, pues se debe de evitar incluir ciertas interpretaciones o críticas. Y digamos que el resumen de artículos de investigación pues son una especie de sumario completo o síntesis muy objetiva de la investigación, la cual, bueno, debe de reflejar la estructura del contenido del artículo, por lo cual, bueno, pues debe de incluir una breve introducción, el método que se llegó a utilizar, los resultados y las conclusiones a las cuales, bueno, pues se llegó a, en este caso, en el desarrollo de esa digamos, de esa investigación, ¿verdad? Entonces, aquí debe de indicar los objetivos principales, el alcance de la investigación y también, bueno, describir los métodos empleados, presentar los resultados y, bueno, pues enunciar en este caso las conclusiones más importantes. No sé si han visto por ahí en algunos, digamos, artículos
o en algunos, sobre todo en los artículos de investigación, o en algunos libros también, o sobre todo, por ejemplo, en algunas tesis, ¿verdad? Que al inicio de lo que viene siendo el tema que se va a exponer, vienen específicamente enmarcados, ¿verdad? Introducción, método utilizado, resultados, conclusión, en donde de cierta manera nos están indicando o incluso dice ahí resumen, nos van dando, ¿verdad? Esa presentación abreviada y precisa del contenido que se espera, pues vayamos a ir analizando, ¿verdad? Y leyendo y en cuanto, bueno, pues a ese artículo que hemos nosotros de leer. Otro tipo de elemento, ¿verdad? Que podemos nosotros incluir dentro de un proyecto, pues, se le conoce como prólogo. Este es, pues, utilizado para comentar, pues, lo que viene siendo ese proceso personal durante todo lo que fue la etapa de investigación. Y bueno, pues, aquí se utiliza también para introducir al lector sobre el tema que se va a tratar y, bueno, realizar esas menciones pertinentes, bueno, pues, a todos aquellos que fueron colaborando con ese trabajo, ¿verdad? Por lo general, se redacta al finalizar también el trabajo. Es un apartado que tiene una connotación personal, ya que, bueno, va a describir en primer persona cómo es que fue dándose ese proceso de investigación y, aquí digamos que las recomendaciones que se pueden dar para bien de poder realizar un buen prólogo, bueno, pues es el incluir nuestra visión sobre el tema de investigación. Asimismo, bueno, pues es aconsejable que se escriban las motivaciones personales que nos llevaron a abordar ese proyecto. En caso de que se llegue a trabajar en equipo, bueno, pues se puede mencionar cómo fueron las divisiones de las tareas, cómo se planificó el desarrollo del proyecto, ¿verdad? Y bueno, pues es importante también el poder incluir unas líneas de agradecimiento a todas las personas o instituciones que, bueno, llegaron a apoyar de alguna manera el proyecto, ¿verdad? Y bueno, pues finalmente colocar el nombre de manera completa esto, bueno, pues con lo que viene siendo la fecha, la localidad donde, en este caso, bueno, pues nos estemos ubicando al momento de estar redactando lo que viene siendo este apartado. ¿Qué incluimos aparte de estos? Bueno, ya hemos comentado los agradecimientos, ¿verdad? Que bueno, pues no es una regla estricta, pero bueno, pues sí es importante el poder incluir, ¿verdad? El poder resaltar ese apoyo que nos brindaron para la elaboración de ese tema o de esa investigación. Es importante hacerles obviamente una mención, ¿verdad? Ya que sin su ayuda posiblemente no hubiese sido posible esa investigación. Y bueno, pues también se puede redactar los agradecimientos en conjunto con este apartado, ya que ahí, como dijimos, se puede mencionar y agradecer a todas esas personas que colaboraron o incluso instituciones, ¿verdad?, en el proyecto. Esto para bien de, pues, poder, sobre todo, hacerles mención dentro de, ese trabajo. Otro tipo de apartado que se suele, pues, incluir son los llamados apéndices o anexos. Estos van a ser básicamente toda esa colección de materiales complementarios que bueno, por lo general se aparecen, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Se anexan al final de todo lo que viene siendo la obra y suelen ser, por ejemplo, pues datos, documentos de respaldo, que en este caso, bueno, pues el escritor haya utilizado para desarrollar, bueno, pues ese trabajo. Aquí esta colección de materiales pues nos ayuda o le ayuda al lector a brindarle, pues con respecto obviamente al tema,
una mayor profundidad, ¿verdad? Ya que, bueno, pues se le proporcionan lecturas adicionales, a lo mejor documentación adicional, para bien de poder ponerlo o ubicarlo en mayor contexto, ¿verdad? Es decir, sería todo ese material que tablas, pueden ser figuras, gráficos, cartas, dibujos, diagramas, etcétera, que le ayuden en este caso, ¿verdad? Pues al lector a que pueda comprender un poco más, bueno, pues ese tema o o los puntos que se estén tratando de explicar, ¿verdad? No es de relleno, ¿verdad? Es para bien de que esa información adicional ayude a que el lector entienda más el tema o el proyecto, la investigación que nosotros estemos, pues en este caso, desarrollando. Eh, ¿Cuándo podemos incluir o cómo podemos definir nosotros si es necesario el incluir un apartado, verdad, tipo apéndice o anexo? Bueno, pues si vemos que los materiales complementarios van a ayudar al lector a comprender el tema, pues esa sería digamos, un punto, ¿verdad?, a favor para bien de poder incluirlo, ¿verdad? Asimismo, si van a proporcionar, pues, recursos para una mayor lectura o exploración, o van a aportar, sobre todo, más profundidad adicional a los datos que se están presentando en el informe, o si van a proporcionar, digamos, un respaldo adicional, por ejemplo, para, pues, ese tema que estamos nosotros, tratando de presentar. Bueno, pues, sería, ¿verdad?, necesario entonces considerar el poder incluirlos y conformarlos en ese apartado que se conoce como apéndice o anexos. Y bueno, por último tenemos el apartado del glosario. El glosario, bueno, pues es básicamente una lista alfabética de todos los términos especializados que de cierta manera podemos nosotros utilizar, ¿verdad? Pues dentro de la redacción, obviamente con sus definiciones. Aquí, bueno, pues este apartado se incluye, no sé si lo han visto en algunos libros, em, que viene al final, ¿verdad? Este tipo de glosario. Y bueno, pues esto se incluye debido a que pues, ante una obra, ¿verdad? Cualquier tipo de obra, sobre todo cuando es un tema de investigación en el cual podemos estar utilizando términos que posiblemente sean muy científicos, bueno, pues, es para ayudarle, ¿verdad? A ese tipo de lector que no tenga, digamos, pues, esa experiencia o no conozca en cuanto a lo que viene siendo el término, bueno, pues se le da se subraya, ¿verdad? Lo que viene siendo la palabra, por lo general lo podemos encontrar en negrita y sabemos, ¿verdad? Que esa palabra que vamos a poder encontrar su definición al final, ¿verdad? En ese apartado que se denomina glosario. Debido a que, bueno, como sabemos, existen numerosos lectores con múltiples niveles de experiencia, por ello es que, pues, no lo ponemos, ¿verdad?, dentro del texto, debido a que a la hora de estar leyendo, pues, imaginémonos que cada, palabra, digamos, que sea, pues, que requiera de un concepto, de una explicación, eh, para estarla definiendo dentro del texto, pues sería, digamos, el texto perdería, ¿verdad?, el hilo en cuanto a lo que viene siendo el uso de esa terminología, ¿verdad? Entonces, aquí vamos por ello a incluirlo en este apartado que se denomina glosario y poder incluirlo al final, bueno, pues nos va a ayudar a que la lectura sea fluida, ¿verdad? Y que, bueno, no retrase al lector mientras obviamente pues está leyendo ese texto, ¿verdad? Entonces, ahí es que se utiliza este apartado. Si en alguna de sus investigaciones incorporan algún término, bueno, pues lo más y que está muy, digamos, muy científico y que requieran ustedes de incluir su definición, bueno, pues hay que incluir en este caso ese apartado, ¿ok? Entonces, bueno, pues hemos llegado aquí al final
de este tema. No sé si tengan alguna duda relativa, Marisol, ¿todo bien? Buenas tardes, maestra. Todo bien, gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, siguiendo con nuestra agenda, vamos a ver que en cuanto a lo que es el seguimiento académico, en esta semana nos toca ver el cuestionario. Es una serie de preguntas que ustedes van a poder pues resolver. Esto, bueno, en cuanto a lo que vienen siendo los conceptos más importantes que deban ustedes de considerar y que van a encontrar leyendo, ¿verdad?, las páginas de la 117 a la 126 del libro de metodología de la investigación. Esta semana es básicamente la presentación del cuestionario. Recuerden que viene a manera como de, pues, de examen, ¿verdad? Pero tienen 2 oportunidades para bien de poder contestarlo correctamente. La idea es de que lean y que, pues, respondan, ¿verdad?, las preguntas que vienen ahí. Para bien de que, bueno, pues recuerden que estos cuestionarios también nos ayudan como herramienta para lo que es la preparación de su examen, en este caso, bueno, el examen final. Y bueno, también quería comentarles las actividades que se han aperturado a partir del día de hoy. Son todas para todos aquellos alumnos que no tuvieron oportunidad de entregar en tiempo y forma las actividades que se encuentran antes del parcial. Estas se han aperturado con fecha límite de presentación el 26 de marzo. Es decir, si a alguno de ustedes le faltó hacer o participar, por ejemplo, en la actividad de la primera semana que fue el foro, este ya se encuentra abierto para que puedan recuperar por ahí su calificación. O bien, si no realizaron en la segunda semana el mapa mental, pues esta actividad va a estar abierta para que puedan entregar su mapa mental. Recuerden que hasta el 26 de marzo. En el caso de la semana 3, el cuestionario, si no lo llegaron a realizar, también está abierto. El cuestionario de la semana 3, también este cierra el 26. Y el de la semana 4, que fue la construcción del marco teórico, que fue el cuadro sinóptico, también va a estar disponible para el 26 de marzo. Entonces, aprovechen, ¿verdad?, estas actividades de manera que, bueno, pues estas 2 semanas para bien de poder entregar, pues esas actividades, porque, bueno, pues ya estamos pues muy cercanos, ¿verdad? Nos quedan unas cuantas semanas para estar finalizando este tetramestre. Por consiguiente, bueno, pues hay que aprovechar estas 2 semanas para regularizarnos en las actividades que nos hizo falta. Y también quiero mencionarles que también se ha aperturado estas actividades, la actividad de regularización y la actividad de puntos extras. El caso de la actividad de regularización, esta está dirigida para aquellos alumnos que, digamos, no obtuvieron en este caso digamos, una calificación aprobatoria en lo que viene siendo su examen parcial. Van a tener oportunidad de, pues en este caso, regularizarse elaborando un ensayo y en ese ensayo, bueno, debe de incluir estos temas que vemos aquí. Va a ser la introducción a la metodología, el protocolo de investigación, métodos y técnicas de investigación, construcción del marco teórico. Aquí lo importante es que en lo que viene siendo la elaboración del ensayo, ¿verdad? Pues no es solamente copiar y pegar la información que ustedes encuentren en artículos, ¿verdad? En Internet. Es más bien el interpretar, ¿verdad? Y también en el dado caso que ustedes requieran incluir algún concepto, ¿verdad? A manera textual, pues tenemos que citar la fuente, ¿verdad? Y también aquí les he incorporado una herramienta, ¿verdad? Cómo es que deban de citar correctamente las fuentes bibliográficas. Aquí también indica, ¿verdad? Cuáles son los puntos que ustedes deben de considerar. Recuerden que deben de utilizar la
plantilla, la nueva plantilla de entrega de actividades debe de tener una portada, agregar una introducción, obviamente dentro del cuerpo del contenido deben ir los temas, estos temas desarrollados. Eh, Aquí, obviamente, si hablamos del protocolo de investigación, ¿qué es lo que se espera? Pues se espera que se pongan cuáles son los elementos de un protocolo y qué objetivo tiene cada protocolo, ¿verdad? El caso de los métodos y técnicas de investigación, ¿qué fue lo que vimos en clase? En el caso de la construcción del marco teórico, ¿para qué sirve? ¿Cuáles fueron los marcos teóricos? Elaboraron, en este caso, un cuadro sinóptico esos temas, obviamente, pero explicados, ¿verdad? Entonces, no hay que olvidar incluir las conclusiones, pueden incluir a lo mejor una imagen, ¿verdad? Por cada tema. Y bueno, pues muy importante incluir los apartados en cuanto a lo que son las fuentes bibliográficas utilizadas para bien de que, bueno, no sea considerado como plagio, ¿verdad? Entonces, recuerden, la fecha límite de entrega es el 26 de marzo y está diseñado exclusivamente para los alumnos que no obtuvieron una calificación aprobatoria en el examen parcial, ¿sale? Esta sería la actividad de regularización para alumnos que no obtuvieron calificación aprobatoria para el examen parcial, ¿ok? Y bueno, pues también existen una actividad de puntos extras. La actividad de puntos extras es esos mismos temas, el poder explicarlos, pero debe de incluir en este video, ¿verdad? Elaborar una presentación. Es decir, es como si estuvieran ustedes exponiendo la clase, ¿verdad? Un resumen de las clases principales que se vieron. Los temas son los mismos, es la introducción a la metodología, el protocolo, los métodos y técnicas de investigación, la construcción del marco teórico. Obviamente que tiene que ir acompañado, ¿verdad? De una presentación, así como estas sesiones, ¿verdad? Que se imparten, siempre van acompañados de una presentación elaborada en PowerPoint. Ustedes la pueden realizar en PowerPoint, en Canva o en Geniali. Entonces, debe de traer ahí su material de manera que les sirva, ¿verdad? Como material para bien de poder explicar cada uno de estos temas, ¿verdad? En la presentación, bueno, pues hay que incorporar al final lo que viene siendo la liga de enlace directo al video. De manera que, bueno, pues cuando uno copie esa liga pueda referirse al video directamente, bueno, pues en YouTube de preferencia, ¿verdad? Para que lo puedan subir a esa plataforma de manera que podamos nosotros visualizarlo y no tener problemas de que ya se haya caducado, en este caso, el acceso para bien de poder visualizarlo, ¿verdad? Entonces, de igual manera, aquí lo que viene siendo esta actividad, tienen oportunidad de realizarla también de hoy hasta el 26 de marzo para su entrega. Acuérdense que pues esta actividad, esta sí es para todos, para aquellos que quieran sumar puntos adicionales, puntos extras. Bueno, pues tienen esta oportunidad para bien de poder ir sumando puntos adicionales a su promedio final. ¿Ok? Entonces, bueno, pues no sé si tengan alguna duda relativa a estas actividades que se espera ustedes puedan desarrollar. ¿Todo bien? Todo explicado muy bien, maestra, gracias. Gracias, Marisol. Muy bien, bueno, pues entonces déjenme, ya nada más me paso acá lo que viene siendo la bibliografía que les comparto, como siempre, ¿verdad? En torno a estos temas que hemos visto. Y bueno, pues agradecerle su asistencia, su atención a esta sesión. Como quiera les comento, esta sesión ha sido grabada para los que no pudieron conectarse en tiempo y forma y va a ser compartida posteriormente dentro de la plataforma para cualquier duda que lleguen a tener. Como quiera, me encuentran por medio del apartado de mensajes en donde cualquier detalle con sus actividades antes de entregarlas podemos irlos viendo de manera que los pueda ir coachando para que puedan entregar correctamente sus actividades. Les agradezco mucho su atención
Y bueno, pues nos seguimos viendo en la plataforma. Bonita semana. Gracias, maestra, igualmente. Hasta luego. Bye. Bye.